Las características de la mafia albanesa o crimen organizado de Albania o Kosovo u otros territorios de mayoría de allá o compuestas por integrantes de la etnia albanesa, mejor conocidas por su ferocidad, violencia y crueldad. Su espectro delictivo es bastante activo en Estados Unidos y la Unión Europea, ya que éstas participan en una amplia gama de actividades como tráfico de estupefacientes, armas y trata de personas. Aunque el término mafia se la utiliza a menudo como una descripción y esta no implica que todas las actividades de esta organización son o hayan sido desarrolladas en lugares como la propia Albania, Kosovo, Macedonia del Norte y otros lugares estarían coordinadas o reguladas por un solo órgano. La historia de esta tiene raíces en los tradicionales clanes familiares llamados fis, desde aproximadamente el siglo XV, bajo el mandato del príncipe Leke Dukagjini. Estos clanes habían operado bajo un conjunto de leyes que se conoce como Kanun. Pero, ¿qué significa Kanun, Daniel? Kanun significa literalmente código en la lengua albanesa. Cada clan gobernaba y controlaba una determinada zona, lo que en ocasiones esto daría lugar a la violencia, venganzas familiares conocidas como Jack Marja, venganza, digamos. Los principios del Kanun dieron origen a la delincuencia organizada albanesa, lo que esto implica mucho las posibles infiltraciones por parte de las fuerzas de la ley. La mafia desarrolló sus actividades en el mercado negro bajo el régimen comunista de Enver Hoxha, tras el colapso del comunismo en la década de 1980. Tras el colapso del comunismo en 1980, las nuevas relaciones de Albania con el resto del mundo han conducido a la expansión de grupos de delincuencia organizada a nivel internacional. La guerra de Kosovo desempeñó un papel clave en esta expansión de la mafia albanesa por toda Europa. Tradicionalmente, la sustancia llamada H había sido transportada a Europa Occidental a través de Turquía, Serbia, Croacia y Eslovenia. Esta ruta se había cerrado como consecuencia de las famosas guerras balcánicas y las bandas albanesas habían quedado pues en una posición ideal para garantizarse las rutas seguras a través de la zona de guerra. Al principio solamente se ha ayudado a otros grupos del narcotráfico, pero con el tiempo han ido adquiriendo la suficiente importancia como para hacerse cargo por sí solos de este negocio. Una base clave de estas operaciones fue ni más ni menos que Veliki Novak, al sur de Serbia, que rápidamente había recibido el apodo de Medellín de los Balcanes. Una vez que la guerra había alcanzado de lleno Kosovo, esta etnia albanesa de la provincia serbia fue añadida a la lista de naciones calificadas con el estatus de refugiado. Dado que era imposible distinguir a los albaneses de Kosovo del resto, los delincuentes habían aprovechado esta situación para extenderse rápidamente por toda Europa. En primer lugar, a las comunidades emigrantes albanesas de Alemania y Suiza, monopolizando el tráfico de H. A pesar de que las actividades de estas bandas habían abarcado desde el tráfico de armas y tráfico de blancas a la falsificación y demás, es el tráfico de sustancias por lo que ésta ha adquirido la delincuencia organizada albanesa más notoriedad. Ahora bien, algunos albaneses, de acuerdo con funcionarios federales de la DEA estadounidense, son comerciantes clave en la conexión de Balcanes. Escúchalo bien, son comerciantes clave en la conexión de Balcanes. La ruta de la H, Estambul y Belgrado
Funcionarios de la DEA estiman que, si bien es menos conocida que las llamadas colecciones siciliana y francesa, la ruta de los Balcanes podría haber intervenido a esto de 1985 entre el 25 y el 40% de la oferta de H en Estados Unidos. Según informaciones aparecidas a finales del 2000, esta organización mueve un tercio de la economía de Albania. Un tercio. La naturaleza de la relación entre este grupo terrorista, Ejército de Liberación Kosovo, y el crimen organizado albanés haya sido un tema controvertido. Durante la década de 1990, la UCK, o Ejército de Liberación Kosovo, fue visto por muchos, incluyendo el personal del gobierno estadounidense, como una organización que luchaba por la libertad y los derechos de los albaneses, mientras que otros alegaron que era un grupo terrorista financiado y dirigido por Washington, D.C. Por ejemplo, el senador de Joe Lieberman dijo en una ocasión en relación con este tema: los Estados Unidos y el Ejército de Liberación Kosovo luchan por los mismos valores y principios. La lucha de esta UCK, Ejército de Liberación, es la lucha por los derechos humanos y los valores estadounidenses. En 1999, el Comité de Política del Senado estadounidense acentúa las acusaciones generalizadas de conexiones criminales del UCK, afirmándose que una parte importante de las finanzas de esta UCK se derivan de redes delictivas, sobre todo producto del tráfico de sustancias.